Junior Speed presenta la fiebre caliente de Live Show. Conéctense al programa del momento. A la fiebre caliente presenta la mejor emisora de la Ángel Photo Production, Quality Studio, Ángel Photo Production, Quality Studio, Buenas noches a todos los que están conectados. Saludito por ahí a Pedro Berrido, Coco Drac, mi hermano, que está por ahí, Claudio Cervantes, y a todas las personas que están conectados en este momento, y a todos los seguidores que tienen nuestra página La Fiebre Caliente, que ya estamos con los 6.700 follows. Gracias a ustedes, señores. Sí, señor. Contento porque cada día vamos subiendo los palos, y esto está por empezar, lo bueno está por empezar. Ya mismo vamos a seguir con los eventos, vamos a seguir viendo, la agenda está bastante grande. Pero yo no quiero decirlo solo aquí, a que ustedes no saben quién viene para acá hoy, vamos. ¿Saben quién viene para acá hoy? ¿O no? ¿No saben quién viene para acá? Pues yo les voy a decir quién viene para acá. Pero yo no quiero decirlo solo aquí, para que ustedes no saben quién viene para acá hoy. Vamos. ¿Saben quién viene para acá hoy? ¿Saben quién viene acá? Oye, se quedaron con este flow, mi hermano, y después lo que trae es Burundanga. Dímelo, Cuco, dímelo, ¿qué está pasando? Buenas noches a todos. ¿Qué hay? Dímelo.
Burundanga, dímelo, Cuco, dímelo, Julio, ¿qué está pasando? Gracias por lo de mi amor, yo sabía que tú me querías mucho. ¿Qué tú tienes ahí? ¿Pero quiénes son ellos? ¿Es un nazi? No, papá. No, papá, no pican. No pican. ¿Qué tú tienes ahí? No pican. No pican conmigo. Saludos, Vanessa Pacheco. No, papi, no pican. Mira quién yo tengo aquí, papá. Mira, el que los pone a gozar, mira. Talibán Tech, papá. Talibán Tech. El que los pone a gozar, papá. No pican conmigo, papá. Es que no ganan una. Mira quién yo tengo aquí, papá. Mira, el que los No pica, papá. ¿A quién tú tienes? ¿A quién tú tienes? ¿A quién tú tienes? Y yo a Talibán, papá, mira, el que los pone a picotear, papá. Este es el de la vea. Mira. Yo a Talibán, papá, mira, el que los pone a picotear, papá. Este es el de la mira. Una saludita ahí a nuestra gente, lo que tú acomodas el teléfono. Saludos a Vanessa Pacheco, saludos a José Velázquez, saludos a James Arroyo, Jerry Rivera, González. Sí. Vanessa, te debo algo, pero tranquila, te prometo que para la próxima semana lo vamos a hacer. Tranquila. Saludos a James Arroyo, Jerry ¿Qué la que Rivera. hay? Bueno, mijo, aquí ya tú sabes. Ya, Cuco, te frizaste de nuevo, Cuco. Vanessa, te debo algo. Se frizó de nuevo. Después dice, no, eres tú. Vea, ya mismo dice, eres tú, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué hay? Bueno, mijo, aquí ya tú sabes. Frizado. Ah, Cuco, te frizaste de nuevo, Cuco. Espera. Se frizó de nuevo. Después dice, no, eres tú. Mira, ya mismo dice, eres tú, ¿verdad? Mira. Frizado. No soy yo, Mira. no soy yo. Yo no he tocado nada. Yo no he hecho nada. Tranquilo, Yo no he hecho Cuco. mi- Cuco Drag. Yo Es no he hecho nada. Cuco. Cuco Drag. Bueno, Cuco, el evento que está sonando bien duro es el evento de este fin de semana que viene, el próximo fin de semana. Es el Import Revival en la pista de Asco y uno de los autos que viene a dar candela es el Big 21 de la compañía Brava. Mira quién es ahí, mira. Miguel, el botador le dicen, ¿oíste? ¿Oíste, Cuco? Mira, Miguel, le dicen el botadrón. Mira quién es ahí, El botadrón. Miguel, el botadrón le dicen, Sí, ¿oíste? prendió el sol y reversa y lo dejó caer sin un techo. ¿Oíste? Mira, Miguel. Sí, prendió el sol y reversa y lo dejó caer sin un techo. El Trauma Rivera, Rocky Rivera, Abraham Towing, escuché para allá, la gente que hace los envíos a Puerto Rico, Abraham Towing, mi gente. Están involucrados en otros países. Rocky Rivera, Abraham Towing, ¿Te llamaron de dónde, Cuco? la gente que hace los A mí me envíos a llamó Puerto Rico, el Abraham chamo, me Towing. llamó de todavía no se va, me vino a Aguanta, espérate. ¿Te llamaron? ¿Quién te llamó? ¿Llamaron de dónde, Cuco? A mí me llamaron por chat, porque el chamo me No, llamó. pero para, Cuco, pero, óyeme, pero ¿quién te llamó? Porque A mí yo me sentía con mi madre, yo me sentía bien preocupado, yo no puedo creer que este tipo me llamó, mano. El dueño del ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te llamó quién? El dueño del Facebook me llamó por ¿Cómo que te llamó el dueño del Facebook? Yo no entiendo. No es tu mincho, no es tu mincho. Mira, ¿tú sabes lo que me dijo? ¿Cómo? ¿Qué te dijo? ¿Quién coño es ¿Cómo? ¿Te bullshit? llamó quién? Ahora no veas, te voy a cambiar el Facebook.
¿Cómo se llama el dueño del ¿De verdad? Necesito un comentario, no voy a sacar la página, yo fui. Espera, Cuco, espérate, Cuco, espera. Cuco, yo conozco a alguien también que lo llamaron. ¡Ah! Espera. Papi, seguro, mira, ¡Lo llamaron! la madre. Conozco a alguien también que lo llamaron. ¿De verdad? Yo también el día de la madre. ¿De verdad, Cuco? Se levantó el día de la madre. Y su cumpleaños. Es un día bien especial para él. Oh, que tuvo un cumpleaños de madre. Seguro, papi, de madre. Cumpleaños de madre. Pero como un happy baby, papi. ¿Verdad? También el día de la madre. ¿De verdad, Cuco? Dale, papi, ya tú sabes cómo es esto. Es un día bien especial para él. Oh, que tuvo un cumpleaños de madre. No, de nuevo, por las palmas, por las palmas. Ay, mira. De verdad, Cuco. Ese es un pana mío de Payane. Vamos a ver, vamos como a hacer una dividancita. Es como para el campo. Vamos a verlo para el campo. Y a veces tú vas por la cajetera y ves cajeta. Yo tengo un pana mío de Payane. Vamos a ver. Ah, sí, es como un bolsito medio raro, de vez en cuando. Es como... Eso me da un flashback bien feo. Sí. Y mucho más. Y a veces tú vas por la cajetera y Sí, para allá, para esa área, para allá. ah, sí, hay como un olorcito medio raro. Papi, le llamaron, le mandaron un mensaje por Facebook y dijeron, si sigue hablando mierda, te la vamos a dejar. Le mandaron un mensaje por Facebook y Ya lo Valga Daniel, buenas tardes, Valga Daniel. Ay, señor. Pero vamos a dar el vacilón, vamos a dar el vacilón otro de los eventos que está sonando bien duro, pero bien duro. El Import Invasion número 6. Buenas tardes, Valga Daniel. Con algo nuevo que viene nuestro compañero Pero vamos a dar el vacilón, Iván vamos a dar Mejía, el vacilón. que está trabajando duro bien duro, pero bien para bregar con nuestros corredores y eso pues hay que darle mérito. ¿Ves? Iván Mejía está bregando para hacer una serie de match. Ahora mismo pues va a haber el match de Gallito, que tú y yo tenemos una apuesta de Gallita con Naomi. Y prepárate, prepárate porque ese pelo es mío, papá. Y yo tenemos una apuesta. El match Oye, ahí viene duro, no se duerman. Gallito. tenemos una apuesta. Se están durmiendo las pajas, mira. Gallito no. Ese pelo es mío. Mira. Pero mira, si nosotros en Naomi vamos para allá. No se duerman. Sí, buenas noches, Iván, dímelo. Vamos a dar un aplauso aquí a Iván de USA Aerosoft Flight, que está aquí con nosotros, papá, el duro. Bueno, Iván, cuéntame, Import Invasion número 6, hay una serie de match, acaban de informar que hay otro match más. Cuéntame sobre eso. Bueno, tenemos a Gallito y a este muchacho de allá de Lancaster, A Naomi. a Naomi. Ese es el primer match. El segundo es la traviesa. No, espérate, ¿con quién? Ya tú sabes con quién. ¿Con quién? Dime el nombre de ese señor que tiene ese Daxon, que es tremendo. Voy a los botas, yo voy a los botas, Cuco. Eso me dijeron, porque eso va a ser un tremendo match. Lo bueno de estos juniors, que entre esos dos, el match que hay, el que quede primero, el que quede primero, el segundo, en septiembre en el evento de Import International, tienen que a ver quién es quién. O tienen que enfrentarse el que gane entre Naomi y Gallito y el que gane entre los Mota y Manuel. Se tienen que enfrentar en septiembre en el evento de ASCO de Import International. Exacto, pero que tenemos otro más. No, otro más.
en septiembre, que va a ser marrero con el Suzuki amarillito de Nueva York. Voy a Suzuki de Nueva York yo, no vengas tú con esta idea. Pero te va a dar una sorpresa, majero. Papi, yo voy a Carlos Suzuki. No, que te voy a dar una sorpresa. Van 100 pesos, Hugo. No, ya apostado con Hugo, Iván. Van 100 pesos, Hugo. Ya sabes, de septiembre. A Carlos Que estoy tratando de hacer otro más. Otro más. Van 100 Otro pesos. más. Si está terminado el caso de Guillermo Mejía. Ajá. Ya Con sabes, Abraham Tony. ¿A quién va, Hugo? Estoy tratando de hacer otro más. ¿A quién va? Otro más. Si está terminado el caso. No, dale, mete mano, coge uno. Está bien, yo voy a Guillo. Dale, yo voy a Guillo. Me voy con los pistones, vamos. Yo voy a Guillo. Se Vamos. ve con pistón el hombre. Pero esos matches que ya vienen de camino, estamos confirmándolos. Ya los otros 3 matches están confirmados. Estamos tratando de confirmar el de Abraham y Guillermo. Ya se hablaron y estamos ahí, estamos esperando que Guillermo termine. Abraham está bien. Estamos confirmándolo. Bueno, ahí tiene mi gente. Iván está haciendo, tirando las puertas por la ventana, llegando con el cogedor de nuestra área. Así que nosotros tenemos que apoyarlo a él. Así que mi gente, ya saben, hay que ir para los eventos que está haciendo nuestro compañero de USA Supply, Iván Mejía. Así que Iván, ¿qué más? ¿Qué más, Iván? Cuéntame, ¿qué más hay? Eso, estamos peleando con la pista de agresivo, estamos ya casi cerca a terminar unos contratiempos que teníamos y estamos con eso también. Hay muchos eventos que vienen y vamos a estar bien, apoyando a la gente acá arriba. Pues nos habíamos descuidado un poquito, pero estamos ahí y apoyando eso también. Pues ahí está, la gente ya sabe, miren, pendiente gente para los updates de los eventos de USA Supply aquí con la fiebre caliente en vivo con nuestro compañero Iván Mejía. No es que nadie nos lo dijo, nadie nos lo dijo. Se lo digo en gracias a los auspiciadores, la fiebre caliente, SMW, G-Force, USA Supply por DTS, toda esa gente que nos apoya siempre en los eventos. Se lo digo en Gracias Iván, gracias por acompañarnos un ratito y más adelante te traemos de nuevo. Gracias por siempre darme una llamadita, pensando cosas nuevas que hacer en los eventos y vamos para adelante. Gracias por el apoyo que siempre nos dan. Gracias Iván, gracias, buenas noches. Ahí está papá, Iván Mejía trabajando para el cogedor. Vamos a bregar, mi gente. Voy a Carlos Suzuki, voy a Carlos Suzuki. Hoy ¿Quieres ir 100 más? ¿Quieres ir 100 más o no? ¿Encuadré un caja? No, 100 pesos no, 100 pesos. No, pesos. Dale para atrás para que tú lo escuches. Ah, ya bien, tengo los inventos de Hugo con los inventos de Yo que me quieres andar chavo, ¿verdad? Quieres andar chavo. Espérate, falta aquí hay una discusión que tenemos que terminar. Yo voy al tipo de los pollos asados. No, Chillo, eres tú. Te dejé a Abraham, me fui con Guillo, te dejé a Majero, tiraste adelante, me fui con Carlos Suzuki, cogiste a Gallito adelante, te dejé que cogieras a Gallito. Pero ¿sabes qué? El team mío es un team campeón, papá. Mira, el team mío es un team campeón, Hugo. Hugo, el team mío es un team campeón. Mira, yo tengo a la Obi Hastings que vamos a casar en ese marco. Yo tengo a Carlos Suzuki que te vamos a explotar. Tengo a Guillo Mejía que te vamos a explotar porque somos pistones. Yo tengo a Naomi Hastings que vamos a casar en este marco. Oye, Hugo, si no le vacilo, Hugo, véate. Yo quiero que hoy la gente que está aquí en el chat nos ayuden a hacer algo. Vamos a explotar porque somos pistones.
Es que a veces yo oigo a la gente hablando y no Oye, entiendo. Coco, si no le vacilo un poco, fíjate. Estoy en el line hoy y cuando bajo por el lado de una persona me está hablando por teléfono y dice, no, porque es que las libras de turbo abren bien rápido. Es que a veces yo oigo a la gente hablando y Abren bien, las libras de turbo abren bien rápido. estoy en el line hoy y cuando bajo por No el lado de entiendo. una persona me está hablando por teléfono y dice, no, porque es que las libras Sí, que cuando lo aceleran, sopla más la hélice del turbo y tira más aire. Pero Cuco, Y eso más. Cuco, ¿cómo que las libras de turbo abren bien rápido? No entiendo. Sí, que cuando No, lo pero está acelera, bueno. Dímelo que me bonilla. José Valentín, buenas noches. y le inflama. Seguro de Sí, yo sé quién es Majero, el jeepito azulito bien lindo, sí. Lo que pasa es que tenemos que decidirnos entre Cuco y yo, uno y uno. José Uno Valentín, y uno. buenas noches. Perdóname, pero vamos a ganar. Dímelo, ¿viste? Papi, Sí, yo yo tengo sé un quién es campeón. Majero, el jeepito azulito bien Lo que lindo. pasa es que, miren, ya yo fui a Naomi. Naomi es de allá también, de esa área de allá. ¿Me entiendes? Entonces ahora, pues me toca a Carlos Suzuki y a él le toca a Majero. ¿Me entiendes? Estamos dividiendo ahí el área. Pero el Team Milton campeón. Ya yo cogí a la A Gallito lo voy a partir como crayola de Kindle. ¿Entiendes? Entonces ahora le toca a Carlos Suzuki, le toca a Majero. Supuestamente. Estamos dividiendo ahí. Está duro, papi, no se duerman. El Team Que Music después campeón. van para allá A abajo. Gallito lo voy a partir como Ajá. crayola de Papi, 15. están dormidos en la paja. Ajá. ¿Sabes qué? Sí, están bien dormidos en la paja. Óyeme, óyeme, también, sí, es verdad, tú tienes razón. Ajá. Y tú tienes razón. Ustedes están dormidos en la página porque si tú te pones a mirar, los últimos tiempos de Naomi Reyes fueron 7:21. Óyeme. ¡Ah, papi! No te duermas tú, no te duermas. Mira, Cuando eres bajo el chavo, eso fue el mira, escucha bien que te voy a decir. Mira, escucha bien lo que te voy a decir. Mira, escucha bien. Escucha bien que te voy a decir. A este lo vamos a plumar. ¿Oíste? A ese lo vamos a plumar. Papi, no, óyeme, no hay. Óyeme, no hay break. No hay break, papá. Nosotros venimos a cazar, papi. Lo vamos a plumar. Por lo menos me ganó el caballo para casa. Dímelo, José Valentín, buenas noches. No, yo también, pero óyeme, no hay No hay break. break, papá. Nosotros venimos a cazar, papá. Saluditos, Ortiz del barrio. Está por ahí, ¿no tiene barrio? Si pierdo, Ahorita por ahí, Dímelo, José Valentín, buenas noches. Vamos a llamarlo. Vamos a ver si tenemos un nombre por aquí de Ortiz de Barrio. Tú vas a llamar, digamos, tío, es que no tiene poder la canción un poquito. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Las canciones muy pegosas que están últimamente sonando por ahí. Vamos a llamarlo. Vamos a ver si tenemos un nombre por aquí de Tibeba. Llamo Pío, es que no tiene poder la canción y todo eso. Pero es que estamos aquí, ustedes saben, es duro, la ciudad que está ahí, chao. Vamos a ver. Últimamente sonando por ahí. Pero como ustedes se tiran con las cochinitas esas, las doctoras, ahí van a cogerme el cuerpo de ella. Se va a formar un cerebro ahí. Papi, yo voy al mío. Y te digo que te vamos a dar una clase de pera Si hay cascada. cambio, es mejor que no se vean en las plazas y aprieten bien los calzoncillos. Bueno, está sonando. Papi, yo voy a... Mi gente, buenas noches, un aplauso ahí a nuestro padre y amigo Ortiz del Barrio. Gracias. Bueno, cuéntame, Ortiz. Estamos activos, estamos esperando para bajar varias animación. Así que hacemos un revolú muy chévere con todos ustedes, a pasarla bien aquí, tú sabes, esperando que el día llegue. ¿Y ustedes cómo están? Bien, trabajando, ya tú sabes. Bueno, para los que están en sintonía y no saben quién es Ortiz del Barrio es uno de los cantantes que nos va a acompañar
el Día de los Padres, en el evento Import Invasion número 6 en Simpson County. Él va a estar cantando allí con nosotros, es uno de los artistas favoritos de nosotros, y como es artista favorito de nosotros, va a estar allí con nosotros. Oti, seguro que sí. poniendo su música. Estamos preparados y venimos con algo bien montadito, bien chévere. Tenemos música nueva también. Síganme en las páginas por ahí también, Ochi del Barrio. Estamos trabajando con nuevos artistas y muchos proyectos por ahí, bueno, en camino. Qué bueno, me alegro un montón que nos acompañe ese día un ratito, ponemos el vacilón, compartimos con la gente, le cante a la gente, pongamos su música allí, su género, así que vamos a estar allí, miren, viento en poco, así que mi gente ya saben, Import Invasion número 6, Import Invasion número 6, domingo Día de los Padres, cortesía de la Fiebre Caliente, Oti del Barrio y Nova. Seguro que sí, estaremos presentes, prometemos también un día presente con nosotros, nos apoye y vamos a hacer un buen showcito para gozar y pasarla bien y celebrar los días de los padres. Y yo creo que alguien cumpleaños también por ahí, ¿verdad? Celebrando mi cumpleaños, papá. Un viejo gordo que se sienta en la silla y 53. Yo creo que alguien Mira, Hugo. Mira, Hugo, Oti te está saludando. Tú no estás haciendo Hugo. Te saludo ya, estoy ignorando en estos momentos, pero todo bien, todo bien. Bueno, estoy muy contento de que vayas a estar allí con nosotros y compartas un día tan duro como este, que es el Día de los Padres. Todos somos padres, pero nos gusta esto, a ti te gusta la música, a nosotros nos gusta la fiebre, así que vamos a estar allí compartiendo con la gente. Oye, si no hay música, no hay fiebre, acuérdate de eso, ¿sabes? Claro que sí, te doy las gracias. Te doy las gracias por acompañarnos y que, bueno, te estamos esperando ese día con ansia, que vamos a darle con las dos manos. Muchas gracias a ustedes, tú sabes, por a Cuco, a Ángel Coto también, que tú sabes, que fue el que me conectó con todos ustedes y allí estaremos presentes seguro. Así que mi gente, junio 16 estamos Día de los Padres, activo en Maryland. Para todos los que vayan para allá a pasarla bien con la fiebre caliente y con toda mi gente, un saludo a todos, gracias a Dios. Gracias, que te vaya bien, gracias y buenas noches, Oti. Buenas noches. Bueno, ahí lo escucharon, papá, Oti del Barrio, pero nos va a estar acompañando con su música, su buena música, Innova, ya tú sabes, música del barrio, así que vaya para allá, mi gente, no se quede en su casa, esto es regalo de la fiebre caliente para todos los padres. Vamos a tener a Oti y a Nova con su música urbana, así que esperamos, vamos a estar en el área del calzón, Cuco, vamos a estar en el área del calzón para que la gente sepa, como eso de la 1, ya van a empezar ahí los muchachos a ir calentando motores, así que no se lo pierdan, mi gente, Oti del Barrio y Nova en su estreno en la pista de Maryland. Pero no podemos seguir para adelante, Cuco, sin antes. ¿Qué podemos hacer ahora, Cuco? Así que no se lo pierdan, mi gente. Vamos, si no hay anuncio no hay piedra, así que ¡me fui! ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos, si no hay anuncio no hay piedra, ¡me fui! estamos con somos el visítanos en nuestra página web www.importdpsonline.com. Recuerda, ImportDPS 2951 North Marshall Street, Filadelfia, y pronto con nuestra nueva localidad. Recuerda, ImportDPS. Saludos, la fiebre caliente, número 1. Recuerda, Import DPS. La más moderna tecnología en balanceamiento de motores. Saludos, la fiebre caliente, número 1. Guañaros, sierras, sensores, en fin, todo lo relacionado con el balanceamiento de motores. Nuestro número de contacto es 774 7
fiebre caliente. La fiebre caliente, número 1. En Filadelfia se encuentra Joselito Auto Repair. Cambio de Víctor Flores, Florito Racing, la fiebre caliente, número 1. También hacemos mecánica racing. Ven y visita Hotel Catedral Joselito Auto Repair. Teléfono 215-971-6424. 215-971-6424. Recuerda, Joselito Auto Repair, con el mejor servicio en Filadelfia. Joselito Auto Repair. Yo, Rolando, me quedo con la fiebre caliente, número 1. En el 313 Main Street Boulevard, New Jersey, se encuentra Uptown Car Park. Contamos con un amplio y un nuevo renovado salón. Yo, Rolando, me quedo con la fiebre caliente, número 1. Especialista en coches de pelo. Nuestro número de contacto es 973-257-2899. 973-257-2899. Recuerda, Uptown Touchdown, porque servirle es un placer. Uptown Touchdown. Oiga, mujer persona, quédate con la fiebre caliente. Número 1. Abraham Son nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. Contamos con el más moderno equipo Gran y Calcari. También tenemos servicios de envíos de autos a Puerto Rico y Santo Domingo. Nuestro número de contacto es 215-669-2977. 215-669-2977. Recuerda, Abraham Son Tow, donde el servicio es el mejor. Abraham Son Tow. Hola mi gente, yo soy Abraham Tuni y yo me quedo con la fiebre caliente, Radio Show. ¡Atención! Si velocidad es lo que te gusta, este y todos los miércoles la pista de Salinas celebra la noche más encendida de la celebración. Son noches en que será cita para devorar el asfalto en busca de establecer nuevas marcas. Los autos más rápidos y poderosos de la isla. 3/4 escuchas y servidor Super Pro, autos de calle entre otros. Se unen las motoras, scooters y fuerza. Este y todos los miércoles en la pista de Salinas, la noche más encendida de la celebración. Yo, Vic García, me quedo con la fiebre caliente, el Christian Smart. Tito Transport, con el mejor servicio en transporte. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. También tenemos el servicio de 24 horas. Recogido de autos en subasta, cambio de gomas, jump starters y envío a Puerto Rico con los mejores precios de la zona. Tito Transport. Tenemos 267-774-6208, 215-391-8102. Recuerda, si quieres el mejor servicio en transporte, Tito Transport. Me quedo con la fiebre caliente. JRSpeed.com presenta la JRSpeed.com. ¡Viva Mungo! ¿Está pasando, Mungo? Bueno, para los que sintonizaron tarde, para los que sintonizaron un poquito tarde,
hay muchas cosas que están subiendo nuevas en las redes sociales. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se puede hacer por Facebook ahora? Bueno, para los que sintonizaron ¿Por qué, Google? ¿Por qué? ¿Por qué, Google? ¿Por qué? Porque te manda la nube. ¿De verdad? ¿Te mandan un mensaje? ¿Quién te manda un mensaje? No me mandaron un mensaje, pero me llamó. ¿Te llamó? ¿Quién te llamó, Google? También yo me emocioné, engañado, como te dije, engañado de Facebook. ¿De verdad, Mark? ¿De verdad? Sí, también yo me quedé sorprendido. Yo dije, ¡ah! Cuando me dijo, ¿Te llamó? ¿Quién te llamó, Google? te voy a tumbar la página. Ay, santo, señores. Saludito a nuestra compañera, Lilian Janet, la esposa de nuestro amigo Duamet. Dímelo, Lilian. Este aplauso para esa familia, sí, señor. Hay que hacerlo, papi, porque sabes que, porque en esos momentos, cuando tú estás en la pista, que tú estás que todo dice, y de repente y está que pasa por la cabeza de Lilian, cacho, y ahí, papi, lo que te dan es banquete. El estómago dice así. Y de atrás dice, Saludita Chompi, que le está dando el Chompi. Joel Hernández, saludos Joel Hernández, Abraham Torres, mira, el besucón. Banquete. Tú sabes que el que yo estoy descubriendo es acá. A Caneca. Joel Hernández, saludos Joel Hernández, Abraham Torres, mira. Hay que buscar un novio a Caneca, hablar con Iván para buscar un novio a Caneca rápido. Seguro que mucho está bien, pero recuerdo una pista que la peluca me hizo con todo. ¿Cogió usted la peluca? Con Iván Porque me tumba el pelo con él y yo le digo, ¡ven, diantre! ¡Wow! Bueno, antes de seguir para adelante, yo quiero dar una información aquí. La compañía Trip viene a competir contra Uber y Lyft. La compañía Trip viene a competir como contra Uber y Lyft. Prepárese el estado de la Florida. El estado de la Florida es el primer estado en donde el Trip va a empezar las operaciones. ¿Qué es Trip? Trip es una compañía como Uber y Lyft. La diferencia entre Trip y Uber y Lyft es que Trip, tú pagas una mensualidad de $199 y todo lo que tú hagas en el mes es tuyo. Todo lo que tú hagas en el mes es tuyo, solamente pagas $199 mensuales y usted va guiando y todo lo que usted haga es suyo. A diferencia de las otras dos compañías, que las otras dos compañías te cobran el 50% de cada viaje que tú des. Trip no va a hacer eso. Trip te registras bajo Trip con un chofer y cuando Trip empieza a trabajar ahora en Orlando, que usted empiece a dar los viajes con Trip, entonces Trip, usted le va a pagar $199 a Trip y entonces Trip le va a dejar a usted que usted, el dinero va a entrar directo a su cuenta de todo lo que usted haga en el mes. El dinero entra directo del cliente al conductor, no hay un truco, no pasa el dinero a través de nada. El dinero va a entrar Cuco. directo a su cuenta. Trip es una compañía que viene a quedarse con el mercado, Cuco. El dinero Si entra usted directo no puede pagar los $199, Cuco, no hay un usted se busca 3 choferes, no pasa el dinero amigos a suyos, través de nada. usted los registra bajo su nombre Trip y es a una usted compañía que viene a quedarse le con el cancelan mercado. el pago de los Si usted $199. no puede pagar Tan los fácil como $199, que consiga usted se busca 3 choferes, amigos y te consigue 6. usted los registra Con 3. Que te dan un premio. y a Con usted 3, le le dan el premio de que no tiene que pagar $199 mensuales. Oye, muchachos, ¿escucharon eso? Trip. Y para que entiendan un poquito más de Trip, vamos a poner un corto mensaje que tengo por aquí. ¿Sabías que la tecnología cambia cada 18 meses?
El mundo en que vivimos cambiará completamente durante la próxima década a un ritmo incluso más rápido. Pero en momentos como estos, las nuevas ideas pueden brindarnos nuevas oportunidades para enfrentar una encrucijada donde elegir debemos avanzar con nuevas iniciativas audaces o disruptivas. Pero en momentos como estos, Ahora, las nuevas imagina ideas un mundo donde puede existir una verdadera economía compartida. Imagina algo más grande que una empresa, donde todos podamos beneficiarnos simplemente haciendo las cosas que ya hacemos. Imagina un mundo donde puede existir Esto una es verdadera economía compartida. Imagina algo más grande que una empresa, donde todos podamos beneficiarnos simplemente haciendo Hugo, esta las compañía cosas que viene ya bien duro. Esta hacemos. compañía abre el 15 de junio. El 15 de junio. 15 de junio abre en Florida. Empieza en la Florida. En Kissimmee, en Orlando y Kissimmee. Empieza en Arizona el 15 de junio. Empieza en California. Y así sucesivamente. Ya pronto va a venir hacia acá. Pronto va a estar en Filadelfia, New Jersey, Connecticut, Nueva York. Así que mi gente, aquí tiene que buscar un influenciador de la compañía Trip para usted poder registrarse. Así que chequeen nuestra página de internet que nosotros tenemos listado de influenciadores que los pueden registrar. Así que mi gente, miren, vamos a meter mano con esta gente que esto luce muy bien. Claro, pueden buscar en la página de Trip Right Life, así en Facebook, búsquenlo así, ahí tienen toda la información, todos los links de influenciadores, todo lo que ustedes necesitan saber. Así que ya saben, mi gente de la Florida, pendiente, los que quieran registrarse, me pueden llamar a mí, pueden llamar a Hugo. Así que ya saben, todo en la Florida empezamos adelante en la Florida. Si Dios quiere vamos a estar allí para el opening de la compañía Trip de la Florida, Cuco, si Dios quiere. Así que ya tú sabes. Bueno, Hugo, seguimos para adelante, dejamos a Trip y seguimos para adelante. Y tengo algo por aquí que te voy a enseñar que le va a gustar un pana mío. ¿Qué es eso? Esto es el Melvin Cubero Kit. Dejamos a Trip y seguimos para adelante. Y el Melvin Cubero Kit, Te voy a enseñar que le va a gustar un pana mío. Mira, y te lo dejas suavecito. No, lo bueno de esta Jelly que Melvin Cubero Kit está vendiendo es que es como, ¿cómo se llama? Para que no te dé alergia ni nada de eso. Sí, es de la buena. Y también este es el Melvin Cubero afeita del trasero Kit. Este lo está vendiendo nuestro amigo Melvin Cubero, dice yo por Men. Ay, señor, Dios mío. Saludito a la gente de Brasil. Saludito a la gente de Brasil. A nuestro amigo y hermano Gerardo Bueno, que se encuentra, y este aplauso para allá para la gente de Brasil, mi gente. Increíble. Dígamelo, Gerardo. Miren, buenas noticias. Hay un casito guardado por 2 años que viene que corta. No voy a decir nada. Dígamelo, Gerardo. Sí. Miren, buenas noticias. Espérate, Cuco. Déjame cerrar la puerta. 2 años que viene que corta. Ay, De verdad. Del motorense. Hoy recogieron el motor. Espérate, Cuco. Déjame cerrar la puerta. Sí, señor. no puedo creer eso. Papá, hoy lo recogieron. Cuando llega. Son 5 días laborables. ¡Ay! No. Sí, señor. Sí, señor. Después no quiero. Cuando llega. Son 5 días laborables. ¿Sabes cómo es esto? No. Lleva 2 años guardado el casito. Después no quiero. Te quedó 2 años guardado, está cogiendo mollo, ¿no? No, está bien acopadito, papi. Está ocupado, Está calientito, papi. Está calientito. Está en un estado calientito.
Opadito con su cover y todo. Guardado está cogiendo amor. Ey, no pongan nombre, mi gente. Dígame algo, no podemos decir mucho. No me dejan, no tengo permiso. No pongan nombre, mi gente. Pero yo sé que cuando mira, yo te voy a hacer una dramatización. ¿Tú sabes lo que es una dramatización? Que estás en la pista y te oyes. ¿Tú sabes lo que es una radiación? Estás en la pista y así va a ser la gente. No puede ser. No puede ser que yo no estoy ahí. No, tranquilo. Pero lo hicieron allá. ¿Tú sabes cómo es la gente? No puede ser que yo no tenga ahí. No, trampa. Yo lo que digo es que generan la lista, no voy a decir lo último que voy a decir. A los que generan la lista de quiénes son los más rápidos, los más lentos, que arreglen su bolígrafo bien. Y si es un lápiz, que se lleve un sacapunta que van a tener que escribir mucho. La lista va a cambiar mucho. Más la hueá. Sí, señor. Sí, señor. Se curan. Vamos a curarnos, tranquilo, vamos a curarnos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira lo que tengo aquí, papá. Mira lo que tengo aquí. Zumba. Sí, señor. Pero se curan. Vamos a curarnos, tranquilo, vamos a curarnos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira lo que tengo aquí, papá. Zumba. Te vas a parecer un huevito cuando yo te afeite esa cabecita. Prepárate. Mira lo que tengo, Naomi, vamos a usar esto, Naomi, pero que no lo usen en mí. Papi, mira lo que tengo. Ya tengo el estilo, vea. Oye, aprendía. Naomi, vamos a usar esto, Naomi, pero que no lo usen en mí. Papi, mira lo que tengo. Ya tengo el estilo. Papi, ya yo hablé con Tony Matías. Mira, ya yo hablé con Tony Matías y ya me regaló la camisa. Me voy a poner ese día. ¿Te regaló la camisa? Sí, señor Tony Matías. Claro. No, adiós, pero adiós. Si Gallito no le da un y nada. ¿Qué le da un Gallito? Yo sé que Tony Matías ya me mandó a preguntar cuándo está ahí. Y después que yo use esto. Si Gallito no le da un mira lo que tengo. Mira lo que tengo, papá. Mira lo que tengo, papá. Yo sé que esto es lo que tengo una cabecita ahí, mira. La gente no entiende, no soy barbero. Lo que pasa es que Cuco y yo hicimos una apuesta. Cuco y yo hicimos. Cuco, hay que decir a la gente que es lo que está pasando. Cuco y yo hicimos una apuesta. El match de Naomi Reis y Gallito, la cual yo voy a ganar. Hemos apostado la cabellera. Sí, Cuco, sí, Gallito gana el match. De Naomi. Ese va a parecer un huevito. Pero Cuco va a usar esto. Pero si yo gano el match. Papi, digan que hablé con clasificado R Tuning y me le hizo un seteo especial. Pero si yo gano ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es clasificado R Tuning? Ray R Tuning, Ray R Abraham Alba me le hizo un tuneo especial a la maquinilla, papá. Escuche. Papi, prepárate que lo que traemos es masacota, era.
chinilla, guapa. Mira, pues está relajando. Mira, está relajando contigo. Mira, llené la cortina. Mira, pues está relajando contigo, llené la cortina. Mira, pues está relajando. Ay, señor. Mira, está Sí, relajando señor. contigo. Mira. Saludos para usted. Usted Carlitos Colón. Mira, ¿sabes qué? Mira, Contigo llegué la cortina. la semana que viene Ay, estamos sí, señor. en el evento Import Invasion número 6, papá. ¿Qué Import Invasion número 6? Yo estoy loco ya. Mira, ¿sabes qué? Esto, no sé que ya lo metí yo ahí. Yo creo que esta agua le echaron algo. La mujer mía le echó agua a esa agua. En el evento. La semana que viene estamos en el evento Import Revival. Sí, vienen muchos cajos. Viene de Puerto Rico, viene la gente de Polluelo Racing, papá. Y vienen de Puerto Rico. También viene la que sube y la que baja, la Yoyo. Y viene un maquinón, papá, viene un maquinón que no te lo debes perder, no te debes perder este evento. Nos va a estar acompañando el Víctor igual de la compañía Brava Racing de Puerto Rico. Nos va a estar acompañando el Víctor igual de la compañía Brava Racing de Puerto Rico. Y muchas sorpresas más. Pero, pasando este evento, llegando al 30 de mayo, 1 de junio y 2 de junio, vamos a estar en Import versus Domestic Sandra, papá. Pasando este evento. Así que un evento para Victoria, el primer evento en el Sandra, en la pista de arena en Newtown, Virginia. El primer evento para Victoria donde compiten autos de Puerto Rico. 6 de los autos más rápidos de las categorías de Puerto Rico van a venir a medir fuerza con los 6 autos más, los autos más rápidos de los Estados Unidos. Un aplauso para esta gente. El señor Víctor Enlaci, señor. Muy contento, así que nosotros vamos a estar allí trayéndole la cobertura a ustedes, así que prepárense, mi gente, ya saben mi gente, la gente de la Florida, no pierda esta oportunidad con Treat Right, que vamos a estar allí ya en operaciones el 15 de junio, y van a haber diferentes sitios donde usted puede ir a registrarse con la compañía Treat Light y buscar información, los choferes que quieran guiar para nosotros y que quieran unirse a la nueva tecnología de Treat Light y al nuevo comercio. Así que esto es una compañía que viene a revolucionar el mercado. Florida, dando una llamadita a mí o dando una llamadita a Hugo, que estamos a cargo del estado de la Florida. Así que, Hugo, zúmbale, que vamos allá. Esto es una compañía que viene. Hugo, escuchaste. Despiértate, Hugo, ¿estás durmiendo? Ponte a bajar y déjame eso. Estamos a cargo del estado. Óyeme, Hugo. Hugo, zúmbale, que vamos Esto allá. es increíble, Hugo. Dale, Hugo, Lo que te voy a decir ahora es Despiértate, increíble. Hugo, que estás durmiendo. ponte a bajar y El pana, déjame eso. Sí. Óyeme, Hugo, esto es increíble. Eso es algo grande, de verdad. Lo que te voy a decir. Pero eso es tela para cortar en el próximo programa porque ya van a ser las 9:30. El pana mío. Así que eso es tela para cortar, padre. Edgar Carrión, buenas noches. Sí, José Velázquez, sí. Bueno, vamos a resumir cuentas. Edgar Carrión, buenas Resumir noches. las cuentas. Digo, Import Revival,
ASCO, Sí. el evento más sonado, evento de cualificatorio para el evento panamericano que viene que estilla, ya ustedes saben. Luego nos vamos para el Import versus Domestic Sandrak en la pista de Newtown, Virginia. Evento de cualificación. Y luego para el evento panamericano. vamos para el próximo evento que vamos a visitar, es el Import Invasion número 6, donde vamos a estar el weekend de los padres. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y en tarima nada más y nada menos que Oti del Barrio Innova con su música urbana. Así que miren, vamos a celebrar, mi gente, y allí estaré celebrando mis 53 añitos, soy quinceañero. Y en tarima nada más y nada Y menos después que el 23 de junio, si Dios la vida nos permite, tengo una actividad frente a Olivier, donde vamos a estar celebrando los 10 años de la fiebre caliente. Vamos a estar celebrando los 10 años de la fiebre caliente. Allí vamos a tener una actividad que se va a llamar Jeep versus Truck. Así que va a haber una cantidad de Jeep preciosos y va a haber una cantidad de Dually, Tross, Pick-up, todo. Y va a haber música para toda ocasión, va a haber DJ con DJ Will que nos va a estar acompañando. Así que más tarde les voy a estar dando el promo para que vengan y nos visiten ese día, pasadía familiar, y se va a llamar Jeep versus Truck. Así que venga para acá, papá, venga para acá el día 23 de junio frente a Import Lipier. Allí estará el elenco de la fiebre caliente, como siempre, mi panita Cuco Drap y yo, para formar el vacilón y amenizar el show. Y nuestro compañero DJ Will, que va a estar allí con nosotros. Estamos trabajando para la gente. Si la gente no quiere venir, cójalo de chinchojeo y venga a hacer chinchojear con nosotros ahí. Vamos a chinchojear estos días, vamos a ver medallas. Claro que sí. Medallas frías. Las medallas son aceptables, nosotros no las pedimos gratis, ¿verdad? Seguro que bien. Gracias. Bueno, mira, tengo el papá de los papás de esa área allá arriba, el papá de esa camisa que tiene puesta. Las Ahí, medallas son aceptables, nosotros no las bebemos gratis, ¿verdad? Carlos Suzuki, soy 3X. Bueno, mira, voy a ti, soy 3X. El papá de los papás de esa área. Yo soy like. Bueno. Tú eres like. Yo no veo que yo soy like. Tú tienes que tirarle allá a tu gente allá que tú escogiste. Mira la gente, una camisa. los peposos son los tuyos. El de aquí tiene una pegada bien peposa. Tú tienes que tirarle allá a tu gente allá. Oye, Carlos, mira, ¿y los conejos para cuándo? Cuando vayamos para allá. ¿Y los conejos para cuándo? Nos pregunten cuando sea, que no hay más vuelta de eso. No, si ya para allá, cuando vayamos allá no va a haber conejos, van a ser vacas. Por eso mismo vamos a comer bistec, patas, ceremeña. ¿Ah? Saludos a Carlos García, que acaba de entrar por ahí. Miren, mi gente, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales antes de irnos? Cuco, ¿qué no se puede hacer en las redes sociales? Carlos García, que acaba de entrar por ahí. Te ponen un mensaje, papá, yo lo vi. Te pueden pagar la página. Así que mi gente, está una letrina enseñando los películas. nosotros nos vemos la próxima semana, Cuco, con más información sobre el Import del Álvaro. Así que, mi gente pendiente, gracias, buenas noches a todos. Los queremos un montón. Los quiero mucho. Te quiero mucho. Amén. Y no se olviden de apoyar a nuestro pana Rey Cubero, que está vendiendo el Cubero Kit. Y yo por afeítate el trasero. Esas personas que son de allá también. Cuco, afeítate el trasero con John Cormen de Bye Melvin Cubero. Buenas noches, nos vemos. ¿Cómo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. Burbujita, cantó burbujita. Me voy para acá con ellos. Dale, buenas noches, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Burbujita, cantó burbujita.
Bye.